Bueno, buenas noches, mi hermano Juan y a todos los que estáis conectados. La verdad es que, como ha dicho el siervo del Señor, creo que en Dios no hay casualidades sino propósitos. Y precisamente, pues llevo unos días pues tratando de confeccionar un pequeñito estudio. Es un estudio introductorio sobre la existencia de Dios, que bueno, es la serie número 1 y lleva como título: Tú has sido creado para vivir en santidad en este planeta Tierra. Bien, para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 1. Los que tengan Biblias, pues empiezan a leer. Cuento 5 segundos y ya les di tiempo para que ustedes abran sus Biblias. Está en las primeras páginas, o sea que no es difícil. Bien, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos que cuando termina diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aquí pone un punto. Según la gramática, este punto es un punto final de la frase expuesta. Por lo tanto, aquí el escritor Moisés no trata de demostrar ni convencer a nadie que Dios existe, sino que ya lo da por un hecho, un punto y un final. Quiero decir que hay personas que conocen la existencia de Dios de una manera mental. Esa creencia que muchos creen era parecida a la creencia que tenía el rey Agripa cuando Pablo le insistió a que creyese, y él decía: yo sé que tú crees. Y dice el rey Agripa: sí, por poco me convences a ser salvo. ¿Por qué? O aceptar, porque sabía el rey Agripa, porque él tenía datos históricos y sabía que Jesús era el Cristo, que era la verdad. Pero eso no valía, no sirve. Una creencia no practicada es como alguien que sabe dónde está el tesoro, pero no se aprovecha de los beneficios que puede conseguir. Hay personas que sí, que saben que Dios es bueno, que saben que Dios existe, pero se quedan solamente con saberlo. Y no saberlo es disfrutar de la oportunidad que Dios nos ha dado, nada más y nada menos que la fuente de la existencia se está revelando a ti por medio de la revelación de su creación. Cuando sientes el ruido de un gorrión o el cantar de un pájaro, el ruido de las olas o de un río o un niño llorando, allí está Dios. Y no solamente por medio de la revelación de su creación, sino que también se revela a ti por medio de la revelación divina, que es su palabra, para que usted y yo nos aprovechemos y disfrutemos nada más y nada menos que de la misma fuente, esencia de la existencia de Dios. Bien, a lo largo de la historia vemos grandes pensadores como el gran filósofo matemático y griego llamado Pitágoras, y Aristóteles, Sócrates, Platón, Tomás de Aquino y San Agustín de Hiponia. Estos llegaron a pensar acerca de la vida y, contra más investigaban, tuvieron que humillar su inteligencia humana y reconocer y decir que la existencia tuvo que tener una causa eterna donde se originó todo lo demás. ¿De cuánto existe cada estrella, cada galaxia colocada en los inmensos cielos, cada átomo, cada célula, cada partícula existente? No ha sido creado por una explosión de la causalidad, sino que fue creado por la autoridad poderosa de la palabra de Dios. Por eso
Usted, tú, no eres el producto de una explosión de la causalidad, sino que eres el producto del propósito divino de Dios para hacer su voluntad en esta tierra. Y su voluntad en esta tierra es nuestra santificación. Ese propósito por el cual tú existes viviendo en esta tierra, lo vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 5, donde dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que nacieses y te santifiqué y te di por profeta a las naciones, y precisamente este es el propósito que Dios quiere hacer contigo, conmigo, y es que estemos en santidad, nada más y nada menos. Miren, en Primera de Pedro, en capítulo 1, verso 16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí se está refiriendo para ser un verdadero cristiano, es que esté en santidad, en cuanto nuestra conducta, en el modo de pensar, de hablar, de mirar, de actuar, de comportarnos, el modelo a seguir debe ser el de Cristo en nuestro diario vivir. El pensar y actuar de la forma que el Señor Jesús haría. Por tanto, las situaciones, las tentaciones, las personas que se meten contigo van a sacar y van a descubrir lo peor o lo mejor que hay dentro de ti. Tenemos que pensar de esta forma, cómo actuaría el Señor Jesús en diversas tentaciones. Así tenemos que actuar nosotros. Tengo que reconocer, hermanos, y admitir delante de todos ustedes que a veces digo cosas que no debo, hago cosas que no debo, y luego en mi habitación, cuando me pongo de rodillas, digo: ¿por qué he tenido que actuar de esta manera? Y me viene el pensamiento: tienes que aprender a actuar de la misma manera que Cristo actuó. Por eso la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y sigue diciendo: pero escuchad, sed santos cuando estéis en la iglesia, en el culto, cuando cantáis y predicáis, pero después, cuando salgas de la iglesia, haz lo que quieras, diviértete, peca, porque nadie te ve. Pero eso no dice la Biblia, sino que la Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando vas a la iglesia del culto, cuando cantas, cuando predicas, pero también debes de ser santo en tu casa, en tu trabajo, en la calle, con tu forma de pensar, de hablar y de comportarte. La palabra santidad, entre muchas connotaciones y significados, me he encontrado con un significado, y es hacer el bien cuando nadie te ve. Aquí voy a decir unas palabras un poco duras, pero espero que el Espíritu Santo se haga cargo de no dañar a nadie. Porque uno puede venir a la iglesia del culto y poner la cara del Santo Job como un ángel, con una aureola de luz sobre su cabeza, con dos alas sobre sus extremos. Y la otra pone la cara de la Santa Teresa de la Calcuta como que no ha roto un plato. Pero cuando salen de las puertas de la iglesia del culto, empiezan a pecar cuando nadie les ve. Pero la Biblia dice: ¿dónde me esconderé? Delante de la presencia de Jehová. Si me escondiese en las tinieblas, aún en las tinieblas tú me ves y me observas. Si me escondiese en lo profundo de las aguas, allí me verás tú. No hay lugar ni sitio donde podamos escondernos de la mirada de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La palabra santo, en los vocablos del hebreo y el griego, significa apartados, puro, limpio. Porque no hay nadie que pueda ser puro, limpio, si primero no se aparta a solas con Dios, en la consagración de la oración y el ayuno y la lectura de la Biblia. Por eso el enemigo no quiere que usted viva una vida en consagración, porque sabe el enemigo que usted, tú y yo, si nos apartamos a solas con Dios, entonces en nosotros verá la limpieza y veremos los resultados que tanto
nos benefician, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean, porque nosotros podemos traer bendiciones colaterales y también podemos traer males colaterales. Por eso es importante que vivamos una vida consagrada, cercanos a la presencia de Dios. Ahora, para poder mantener esta santidad sin pecar, primero, número uno, cuando estés solo, debes de estar en consagración y en comunión con Dios, bien sea orando, ayunando o leyendo la Biblia. Pero si las circunstancias no te lo permiten porque estás conduciendo, pues ponte un CD cristiano. Y si estás trabajando, empieza a memorizar textos de la Biblia. Segundo, número dos, cuando dejes de estar en consagración, en comunión con Dios, lo que debes de hacer es no estar solo mucho tiempo. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastes capítulo 4, versos 9 y 10, mejores son dos que uno, porque si cayere el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo si cayere no haya un segundo que lo levante. Es decir, uno no puede aislarse de la gente y vivir como un llanero solitario, sino que uno tiene que tener amistad los unos con los otros, entre hermanos, y tener amigos que sean cristianos. ¿Por qué? Cuando los necesites, este va a estar a tu lado para extender su mano y para ayudarte. Y cuando Él te necesite, ahí vas a estar tú. Por eso el Señor Jesús, siempre que enviaba a sus apóstoles, nunca enviaba de uno en uno, sino de dos en dos, porque es muy importante entender que uno no lo puede hacer todo, que uno no puede creer que no necesita ni de Dios ni de nadie. El pecado del rey Esaú fue que hizo un sacrificio sin esperar al profeta Samuel. ¿Saben por qué fue un pecado tan fuerte? Porque Dios lo desechó. Porque era un pecado de prepotencia. Era tan profesional en las batallas que cuando salía, pues siempre ganaba la guerra, porque tenía una rapidez con la espada, con un golpe certero y técnico. Y llegó un momento que decía, ya no necesito ni de Dios ni del profeta Samuel, porque yo solo puedo hacerlo. Y esto se le llama pecado de prepotencia, el creer que uno no necesita de Dios y el creer que uno no necesita de sus hermanos. Somos débiles y necesitamos la ayuda de Dios, pero no creas que tú lo puedes hacer todo, ni yo tampoco. Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Bueno, vamos a seguir aquí. Como bien hemos dicho antes, Dios nos ha formado en esta tierra para santificarnos. Ahora bien, esa santificación no puede ser a medias, sino por entero. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que sea inmundo, todavía lo sea. Pero el que sea justo, practique la justicia. Y el que sea santo, santifíquese todavía más. No es que uno diga, bueno, voy a pecar solo un poco, voy a mentir, a robar, a fumar solo un poco. No. La santidad es que si antes robabas, mentías, odiabas, fumabas, ahora ya no lo hagas. Eso es santidad. Santidad es hacer lo que no antes hacía. Es que en estos tiempos nosotros andábamos perdidos, pero la santidad tiene que ser progresiva. Y la santidad no puede ser hoy sí y mañana no, sino que tiene que alcanzar más grandeza. La santidad tiene que ser por entero y no a medias. Ahora bien, que uno sea santo, eso no significa que en el transcurso de su vida cristiana no vaya a pecar. Porque según dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1 verso 10, que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Pero una cosa es pecar por debilidad, por descuido, por presión, por nerviosismo.
y otra cosa es pecar porque te gusta pecar, como el estilo de vida, como que se pone uno una chaqueta o se bebe un vaso de agua o se come un colacao con galletas. No le da ninguna importancia. Pero ¿saben qué? Es un peligro, porque la Biblia dice en el libro de Primera de Juan capítulo 3, verso 8, no el que peca, sino dice, el que practica el pecado como un estilo de vida, atención, ese es del diablo. La Biblia no dice que el que peca es del diablo, porque entonces yo no quiero poneros a vosotros, sino me voy a ponerme a mí, yo tendría un grave problema. ¿Y saben qué problema es el que tendría? Es que entonces yo sería del diablo, porque todos pecamos. Y si no es de dicho, es de hecho, de pensamiento. El único que no peca aquí en la tierra ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero tu debilidad, atención, va a ser lo que te haga depender más de Dios y así no pecar y poder estar en santidad. Por eso le dijo el Señor Jesús, le dijo Saulo, quítame este aguijón, pero le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué mi poder se perfecciona en la debilidad? Porque cuando tú eres débil, tus debilidades van a hacer que dependas más de Dios. Por eso, en el Salmo capítulo 39, verso 4, David, siendo rey, teniendo el reino, la corona, el cetro, el palacio, entendía que su fuerza no venía ni de la corona, ni del rey, ni del reino, ni del palacio, ni del trono. Y él tuvo que decir estas palabras. Dijo así, sepa yo cuán frágil soy. Entendiendo lo frágil que él era, se cumplía en David esta palabra. Todo lo puedo en Cristo, porque él me fortalece. Y diga al débil, fuerte soy. Por eso, muchos de los fracasos que has tenido ha sido porque has dependido de tus recursos y de tu fuerza. Y a veces te tiene que pasar como a Pedro. Pedro dependía mucho de lo que él creía, pero cuando se sintió derrotado, cuando se sintió fracasado, cuando entendía que entonces él no podía, entonces vino la fuerza. Y ahora le viene creyendo que él estaba fracasado allí en la playa, muerto Jesús, han muerto todas sus promesas. Cuando creía que lo había perdido todo, siente la voz que le llama y le dice Jesús, Pedro. Cara, Pedro dice, esta voz es inconfundible. Esta voz es inconfundible. Cuando se volvió, le dijo, dime, Señor Jesús, echa la red a la derecha. Pedro era un profesional, era un lobo de mar. Él podía decir, mira, Señor Jesús, me parece que aquí soy más experto yo porque entiendo que los peces tienen un sistema de inmunización y este sistema es que ellos no salen ni por la mañana ni por la tarde porque el sol les hace ver. Entonces ellos salen por la noche. Pero Pedro aquí rompió con toda la lógica humana. Dijo, esto no es normal. Tú, Jesucristo, estuviste muerto. Yo te vi morir. Yo te vi sangrar. Yo te vi que te pusieron en la tumba. Esto no es lógico. Y como no es lógico, voy a echar la red a la derecha. Y cuando echó la red a la derecha, la Biblia dice que había tantos peces que no cabían y él tuvo que pegar un silbido y llamar a todas otras barcas para que vinieran de tantas pescas. Por eso, cuando tú te crees que estás derrotado en tu peor momento, tengo que decirte que Dios no ha acabado contigo, no ha terminado contigo, porque, hermano, muchas veces miramos y decimos que gloria a Dios por las victorias que tenemos, digo que sí, amén, y entiendo que muchos de vosotros habéis tocado el cielo con las yemas de los dedos, habéis sido muy bendecidos. Yo no sé cuántos cargos has podido ocupar en la nominación donde usted está, no lo sé, pero tengo que decir una cosa, que a veces Dios permite las derrotas en nosotros. ¿Saben para qué? Para que dependamos más de Dios. Por eso el libro de Jueces es un libro de derrota y de fracaso, pero el libro de Josué es un libro de victoria y de conquista. Yo no sé en qué libro está, si estás en el libro de Jueces, pero tengo que decirle que vino Dios hoy y te pone en el libro de Josué
victoria y conquista. Y a veces las derrotas nos hacen entender que ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino que ahora dependemos totalmente de Dios. Aleluya su nombre. Amén. Ahora vamos a volver otra vez al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, donde dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo tu Dios te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, tú no eres ni existes por un efecto de la causalidad genética de tus padres, donde te engendraste en el vientre de tu madre durante 9 meses y a los 9 meses naciste. Y ya está, todo acabó. No, no es así. Tú eres el efecto de un plan divino de Dios ya desde su eternidad, que dibujó, diseñó y determinó hacer contigo aquí en esta tierra antes que tú nacieras y existieras, para que vivas en santidad. Así Dios, si tú vives en santidad, Él te puede utilizar. En el libro de los Salmos, el capítulo 143, verso 13, dijo David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vamos al verso 16 y sigue diciendo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas estas cosas antes que sucedieran. Es decir, David estaba diciendo a Dios: yo sé que tú, en tu omnipresencia, en tu omnisciencia, tú ya lo sabes todo. Desde el primer día que me gesté en el vientre de mi madre nací, y también conoces el transcurso de mi vida, el día y el año que yo tendré que morir. No hay cosa que a ti no te se pase. Es decir, el plan de Dios diseñado en todos nosotros, controlado, es el Dios que antes que tú nacieses, antes de la eternidad, ya pensó en ti, porque quiere elaborar un plan con usted y conmigo. Y el plan que Dios quiere con nosotros es que vivamos piadosamente, justamente, que seamos hombres y mujeres que estemos en santidad, porque sin esta santidad nadie podrá ver al Señor. Aleluya. Esta omnipresencia de Dios tiene la capacidad de estar en todos los lugares, en directo y en tiempo real. Y a la vez, en el mismo tiempo, puede estar en el tiempo del pasado, en el tiempo del presente y a la vez en el tiempo futuro. Y en la omnisciencia del conocimiento de Dios ya sabe, con el conocimiento anticipado de Dios, las cosas que van a pasar y sucederán antes de que pasen. Conoce el principio y el final de la película antes que suceda. Es decir, que Dios conoce todos los que estamos aquí. Él, no hay nada que tú le sorprenda. Tú puedes decir: quizás he asustado a Dios y le he sorprendido. Pues no, porque ya sabe Dios y te conoce bien y tiene todo controlado. Tú no te preocupes, que estás en las manos del Señor. Por eso no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de leer la Biblia. Vive una vida completamente dedicada a Dios. Porque usted ha sido creado para adorar a Dios. Amén. Importante que, y de aquí tengo que decir lo que luego finalizaré, diciendo algunas palabras muy importantes que sé que os va a hacer mucho bien. En Gálatas capítulo 1, el verso 15, dijo el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esta palabra que Dios apartó al apóstol Pablo ya antes de nacer, en otra traducción la palabra apartado tiene otro significado de connotación, y es que Dios eligió antes que Pablo naciese con una función, una misión, una visión, y es ser un apóstol para anunciar el evangelio, hacer prodigios, milagros, echar y expulsar a los demonios fuera de los cuerpos. Quizás tú, usted, no seas un apóstol, ni un profeta, ni un maestro, ni un evangelista, ni un pastor, ni obrero, ni un candidato.
quizás no seas tampoco ni del coro, estés sentado en un lugar donde ni el pastor se acuerda de ti, pero tengo que decirte unas palabras. Dios te tiene en las crónicas de su memoria y para Él no pasas desapercibido. Aunque no te se oiga dentro de las congregaciones, estás escondido y escondida en el silencio, sabes, hay una palabra para ti en esta noche. Tú que hablas poco, pero haces mucho. Y sabes qué palabra es, que Dios te ha llamado a ser santo y a ser santa. Porque no es el que habla mucho, sino hay personas que hablan mucho y hacen poco. Por eso cuando el Señor Jesús les mandó dice una parábola que les mandó a unos y le dijeron, sí, papá, que vamos, y no fueron. Y los otros dijeron, no, que no voy, y fueron. Hoy no se trata de hablar, hoy se trata de hacer. Y la santidad se lleva en el interior, demostrando por amor. Soy santo, no por temor a que Dios venga con una espada y me mate y me eche al infierno, no. Sino soy santo porque tengo temor a Dios, pero no un temor de espada, sino un temor por amor. Te amo tanto que quiero vivir cerca de ti. Te amo tanto que no quiero... De acuerdo, vale. Pues este es el tema que tenemos que tener, ese temor a Dios reverente, pero no un temor porque Dios venga con una espada y nos venga a matar, ni porque nos echa al infierno. No, el temor que debemos de temer es porque le amamos tanto que no queremos hacer llorar a Dios. Ese es el temor que realmente un oyente, un cristiano, debe de tener a Dios. Hemos nacido para ser santos, hemos nacido para santificarnos. El que sea santo, santifíquese aún más. Por lo tanto, aquí vemos como Dios llamó a Pablo con una misión y una visión. Una misión y visión. Repito, una misión y luego visión de ver. Usted no solamente ha nacido para nacer, crecer, casarse, tener hijos, hacerse abuelo y morir. No. La visión que Dios ha colocado en usted es que tiene que ejecutar Dios un plan con usted, y es la santificación, la santidad. Cuando hay un hombre y una mujer santos, el demonio tiembla. Sí, los infiernos tiemblan. Porque, escúchenme, el diablo no teme a la profesión, teme a los devocionales, aquellos que se consagran y solamente cuando dicen una consonante, una palabra, los infiernos tienen que temblar cuando hay hombres y mujeres que son santos. Nosotros somos santos porque amamos a Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre Adán y a su mujer Eva, Dios no los creó para que vivieran en la miseria de su pecado y atormentados por el diablo, sino que Dios los creó como virrey y corona de la creación y vivieran felices en el jardín del Edén. Y esto es lo que Dios, el propósito del llamamiento que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra. Usted ha sido creado para vivir feliz en su casa. Usted ha sido creado para que el pecado esté debajo de sus pies y para que el diablo esté debajo de sus pies. Dios la ha puesto como corona, como cabeza. Por eso, cuando hubo un hombre que dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo lo que hay debajo del sol, todo es vanidad. ¿Por qué decía esto? El que lo decía era nada más y nada menos que el rey Salomón. El rey Salomón tenía todo cuanto un hombre podía pedir por su boca. Tenía caballos, tenía oro, tenía palacios, tenía no sé cuántas concubinas, tenía a su despensa, tenía criados, tenía criadas. Todo cuanto una persona puede pedir, no le faltaba de nada. Pero él, viendo bajo una perspectiva, dice, debajo del sol, todo es vanidad. No hay nada que me sacie.
No hay nadie que me sienta satisfacción en el alma. No soy feliz y lo tengo todo. Porque hay un vacío en mi alma que no lo llena. ¿Qué es lo que será? Esa visión realmente es la que entendió Salomón. Porque saben, dijo, debajo del sol. ¿Por qué dijo debajo del sol? Porque encima del sol hay otro sol llamado de justicia, que este es el único que puede llenar el alma, el espíritu, y puede sentir el gozo dentro de tu interior. Cuando tú entiendes este título tan importante, es que tú naciste, tú existes en este planeta Tierra para vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida justa ante la presencia del Señor. Esto es muy importante y no podemos quitarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Un hombre y una mujer que se consagran para Dios, que viven apartados para Dios, son el hombre y la mujer más feliz que pisa este planeta Tierra. Miren, voy a finalizar con una historia que me viene ahora mismo a la mente y ya voy a terminar. Se cuenta que había una reina llamada Suba, y esta reina pues tenía una creencia que después de su muerte iba a resucitar, y cuando la enterraron, pues ella mandó que sus caballos, sus carruajes, con sus criados y todos los tesoros que tenían fuesen enterrados con ella, pensando que después ella iba a resucitar con todo, otra vez iba a volver sus caballos con todo lo que tenía. Pero pobre reina Suba no entendía que una vez que haya muerto, se mueren con ellos todos los tesoros. ¿Y sabes qué? La vida más importante para una persona es vivir en santidad. Es lo mejor que uno puede hacer. Por eso voy a terminar cantando una alabanza que va con esta palabra, con este pequeño estudio bíblico, y es que yo nací para darle adoración. Si estás ahí conmigo, te invito a que cierres tus ojos y que comiences a adorar a Dios. Y que comiences a alabarle a Dios en esta noche. Yo nací para darle adoración, y si vivo, porque Él está en mí. Yo nací para darle adoración con toda mi alma. Yo nací para darte adoración, y si vivo, porque tú estás en mí. Yo nací para darte adoración con toda mi alma. Hemos nacido con un propósito, con una misión y una visión. Y como he empezado, este es el título: tú has sido creado para vivir en santidad en este planeta Tierra. Dios bendiga mucho a todos los que estéis conectados. Gracias por esta invitación. Tío Juan, Blas de Mérida, a todos los que estéis conectados, pues espero que les haya hecho bien, y si ha habido alguna palabra que les haya hecho daño, no ha sido mi intención, y bueno, pues que Dios les bendiga mucho y que pasen una feliz noche, y aquí estoy a la escucha. Un abrazo.